Hola, buenas. Hoy voy a revisar el ejercicio 1.10 de la unidad 3, el cual es pruebas web y copias en los estudiantes. A modo general, lo que se nos plantea en el ejercicio es que se realizó un experimento, en el cual se registró el tiempo que tardan 3 estudiantes en responder el examen acumulativo opcional sin el uso de cámaras web, y luego el tiempo que tardan los mismos estudiantes en realizar el examen utilizando Zoom, es decir, mediante cámaras web. Ahora se dan los tiempos. El tiempo que tardó cada estudiante en contestar el examen usando cámaras web está en rosado, y sin el uso de cámaras web está en morado. Finalmente se registran las diferencias. Ahora, lo que se nos pregunta es: ¿indican estos datos que el tiempo medio poblacional que tarda un estudiante en responder a la evaluación opcional sin el uso de cámaras es menor que el tiempo que tarda en responder a la evaluación opcional cuando está siendo monitoreado mediante cámaras? Utilice un nivel de significancia del 0,5. Para empezar el ejercicio, lo que vamos a descifrar es que nos están pidiendo el tiempo medio. El tiempo medio vendría siendo una media para el uso de cámaras y una media para los estudiantes que, en el caso de que no usaron cámaras. Entonces son dos medias distintas, las cuales vamos a denotar como mu-s y mu-c. Mu-s para sin uso de cámaras y mu-c para el uso de cámaras. Entonces ahora vamos a plantear la hipótesis, la cual vendría siendo H0 y H1. Entonces la vamos a plantear en H1. Nos dice: indican estos datos que el tiempo medio poblacional de un estudiante que no usa cámaras, es decir, mu-s, es menor que el tiempo que tarda en responder usando cámaras. Entonces sería menor que la media del uso de cámaras. Entonces, en resumen, vendría siendo: el tiempo medio sin cámaras es menor al tiempo medio con cámaras, y en H0 se plantea lo contrario, es decir, la media sin cámaras es mayor o igual a la media con cámara. Ahora, un dato que nos va a servir más adelante vendría siendo denotar X e Y. En este caso, mu-s vendría siendo está como el primero. Entonces mu-s vendría siendo nuestro X. Y mu-c vendría siendo el Y, porque está de los segundos. Ahora, esto lo vamos a reconocer como un test de hipótesis de dos muestras. En el caso de la diferencia de medias, nos dan 5 casos para resolver, el cual lo vamos a resolver por el caso de muestras apareadas. ¿Por qué? Porque se comparan dos conjuntos de datos emparejados, es decir, son 13 datos para cada uno, para cada muestra, y son emparejados. Entonces, la fórmula para el caso 5 es T igual al promedio de las diferencias menos delta, dividido en la desviación estándar partido en raíz de n. Ahora vamos a calcular, vamos a revisar los datos, el cual el promedio de las diferencias está dado aquí. Pero el dato que yo les mencionaba es que como nosotros tenemos que X es sin uso, para calcular la diferencia vendría siendo igual a X menos Y. Como nosotros tenemos X que es sin uso, vendrían siendo, por ejemplo, el primer dato es 25, menos el primer dato de las cámaras con uso, que es 30. Y en este caso 25 menos 30 nos da un número negativo, y así sucesivamente con los siguientes 12 datos. Entonces el promedio va a ser negativo, el cual nos da que es menos 20,5385. Y luego tenemos el de la desviación estándar, que este es positivo, el cual nos da 11,9625. Luego vamos a sacar delta. Delta en este ejercicio es 0, porque en otros ejercicios a veces nos hablan de exceder por tanto cierto número en la media, pero en este caso no nos habla de excedencias, entonces el delta es 0. Y luego tenemos que n es 13,
porque son 13 los datos que se nos entregan en cada muestra. Ahora vamos a reemplazar los valores. T es igual a menos 20,5385 menos 0, pero el menos 0 no lo escribimos. Luego tenemos la desviación estándar, partido en raíz de 13. Entonces, calculando esto nos daría que t es igual a menos 6,1904. Y este es el dato que nos va a servir para decidir. Ahora, nosotros nos dicen que en el caso 5 usemos la tabla 2, la cual es la tabla de decisión. Bueno, en la tabla de decisión, que vendría siendo la tabla 2, vamos a guiarnos por el signo, el signo de H1. Entonces nosotros tenemos que H1 tiene signo menor. Plantea la hipótesis con el signo menor, entonces lo que vamos a ocupar es este dato para la tabla de decisión. Entonces la vamos a realizar. H1 vendría siendo menor. Ahora vamos a calcular la región de rechazo. La región de rechazo es t menor o igual a menos t, que es un dato que tenemos que sacar, b,1 menos alfa. Ahora reemplazamos datos. T vendría siendo menos 6,1904. Y esto es menor o igual a un dato de la tabla T. B vendría siendo en este caso n-1, que está en el formulario. Es decir, 13 menos 1 es 12, 1 menos alfa. Y alfa vendría siendo el nivel de significancia. Está dado acá, que es 0,05. Y si nosotros calculamos 1 menos alfa, nos da 0,95. Entonces lo tenemos que buscar en la tabla T. Bueno, la tabla T nos plantea que como son 12 grados de libertad y nuestro alfa es 0,95, el dato que nosotros vamos a obtener es 1,7823. Entonces ahora vamos a calcular el dato escrito anteriormente es menor a, y le vamos a añadir un signo negativo. Entonces el t vendría siendo 1,7823. Ahora nosotros tenemos que ver si esto se cumple, es decir, que menos 6 sea menor o igual a menos 1. En este caso sí se cumple, ya que menos 6 es menor que menos 1, por tanto rechazo H0. Y para comprobarla vamos a utilizar el valor P. El valor P nos dice que la probabilidad de t sea menor o igual al valor que nos dio el formulario. Entonces nosotros tenemos la probabilidad de que t sea menor o igual a menos 6,1904. Nosotros nuevamente tenemos que buscar este valor en la tabla T, pero como no queremos, como no aparecen signos negativos, vamos a cambiar los signos. Entonces la probabilidad de que t sea mayor a 6,1904, ya que estos valores son simétricos. Pero como en la tabla T nos piden valores que son menores o iguales, vamos a calcular el complemento de esto, que es 1 menos p de t menor o igual a 6,19. Ahora vamos a buscar con los mismos 12 grados de libertad.
y los 12 grados de libertad tenemos que buscar el valor que sea más cercano a 6. En este caso, el valor más cercano vendría siendo 3,05, el cual nos da que es 0,995. Por tanto, esto lo podemos calcular interpolando. Pero si interpolamos nos va a dar un valor mayor que el 0,995, el cual está muy cercano a 1. Entonces nosotros podríamos decir que la probabilidad de que esto ocurra es del 0,999. Entonces nosotros podríamos calcular esto como 1 menos 0,9, que es el valor más cercano al 1. Y el complemento de esto vendría siendo 0,001. Es decir, un valor muy pequeño. ¿Y con qué vamos a calcular este valor? Para el valor P, siempre vamos a calcular el valor que se nos dé por probabilidad menor que el alfa. Y alfa es 0,05. Ahora vamos a ver si esto se cumple. Es decir, que este número, que es aproximadamente 0, es menor que 0,05, lo cual es verdadero. Entonces seguimos rechazando H0. Por tanto, la hipótesis planteada en H1 es verdadera. Y así se resuelve el test de hipótesis del ejercicio 1.10.